cátedra de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales del presente año. Esta es una actividad que venimos celebrando desde hace unos 4 años, tanto con la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales como con la Academia Nacional de Medicina. Hace un momentico estábamos recordando con el doctor Egea algunas de las personas que nos precedieron tanto en la academia como en este recinto. Y estábamos acordándonos de Efraín Otero, que fue de los grandes endocrinólogos colombianos y el primero en traer lo que fue la medicina nuclear a Colombia. Además, Efraín fue presidente de la Academia Nacional de Medicina y además era un poeta, o sea, era una persona que no era solamente un médico, un especialista, un investigador, sino que también era una persona culta, que eso fundamentalmente es lo que dice nuestro ideario como Universidad Simón Bolívar. Recuerdo después a Juan Mendoza Vega, que también fue presidente de la Academia Nacional de Medicina y murió desafortunadamente el año pasado siendo secretario perpetuo de la Academia. Y aquí le comentaba a los muchachos que vinieron antes de ustedes, hace unos 2 o 3 años, les comentaba cómo cuando él era estudiante de medicina, junto con algunos otros muchachos, se colaban, entre comillas, a oír qué era lo que estaban diciendo los miembros de la Academia Nacional de Medicina. Y en ese momento muchos de ellos dijeron: queremos ser como estos señores que son investigadores, que han hecho cosas muy importantes para la salud del país. Y efectivamente Juan fue no solamente miembro, sino presidente y finalmente secretario perpetuo de la Academia. Y también era un hombre culto. Publicó 2 libros de poesía, además de su extensa bibliografía científica en el área de neurocirugía. Yo creo que estos son ejemplos para nuestra juventud y yo sí quisiera ver que aquellos que en este momento se encuentran con nosotros pensaran que su futuro no es simplemente el de ser un médico más, un microbiólogo más, una instrumentadora quirúrgica más, sino un médico integral, un médico que a su vez es investigador, un médico que entiende lo que son las ciencias básicas biomédicas que están en la base misma de la práctica médica y de la práctica de las ciencias de la salud. Por eso para mí, que tengo la fortuna de ser miembro tanto de la Academia Nacional de Medicina como de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de la Academia de Ciencias de Madrid, presentarles a ustedes a otro miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, nuestro colega, compañero y amigo, Eduardo Egea. Eduardo es un médico
comenzó su trabajo hace mucho tiempo, cuando la inmunología era algo de lo que se hablaba de pronto en bioquímica, y eso cuando hablábamos de Lance Steiner y de los viejos inmunoquímicos. Y luego hizo varios estudios como fellow en los Estados Unidos, y eventualmente se adentró en el área de la alergia. Y creo que hoy en día es uno de los alergólogos más importantes del país. Y es una persona que ha dedicado su vida a la investigación, comenzando naturalmente por la investigación básica, que es la que permite que se entienda los problemas patológicos. Eduardo es miembro de la Academia de Ciencias desde hace aproximadamente 10 años. Él era el único miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en el Gran Caribe. Hoy somos más. Hoy somos unos 9 miembros. La mayor parte de Barranquilla, de Cartagena, algunos en Santa Marta, y en este momento en Barranquilla solamente Eduardo y yo. De manera pues que es particularmente satisfactorio el presentárselo a ustedes y mostrarles la forma como a través de un trabajo arduo se llegan a conclusiones que eventualmente permiten ser reconocidos por sus pares. Y esto espero que nos permita también incrementar el número de miembros de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y también de la Academia Nacional de Medicina en nuestra ciudad. Bienvenido, Eduardo. Por favor, tienes la palabra. Muy buenos días para todos ustedes, amigos, discípulos, colegas, compañeros de estos avatares, y fundamentalmente lo más importante, una casa más para mí. Tengo 10 años de estar con ustedes trabajando como asesor en el campo de la investigación, y para mí es muy importante haber podido tener esta oportunidad de mostrarles algunas de las diferentes actividades y producción que hemos venido desarrollando en el contexto del Caribe colombiano. Agradezco al señor rector, agradezco al doctor Carlos Corredor, a la academia y a todos ustedes por la oportunidad que tengo de compartir esta información. Bueno, nosotros, ¿por qué nos adentramos en el trabajo de la vitamina D y en su receptor, en el receptor BDR de esta vitamina? La razón fundamental es que durante las últimas 2 décadas el contexto fisiopatológico de las enfermedades crónicas complejas ha sido un campo importante en la investigación básica aplicada en biomédicas. Y dentro de ese contexto en particular, hemos encontrado que esta hormona, la vitamina D, juega un papel importante, y que su interacción con el receptor de la vitamina D impacta fundamentalmente más de 23 sistemas genéticos. A lo largo de todo lo que se ha descrito de esta hormona, se ha encontrado que además de lo que se sabía
por allá en los años 60, que era importante en los mecanismos fisiológicos y metabólicos, ¿verdad?, que comprometían fundamentalmente la función ósea. Hoy en día se sabe básicamente que está asociado como inmunomodulador, participando en los procesos fisiopatológicos y ya descritos algunos en los procesos etiopatogénicos de enfermedades complejas que van desde el cáncer, pasando por la autoinmunidad y hoy en día en el campo de la alergología clínica. Y también nos adentramos en esta área porque la mayoría de los estudios que había en la literatura estaban por fuera del cinturón del trópico y específicamente ausentes fundamentalmente en el Caribe colombiano. Algunos de nuestros compatriotas, entre ellos el doctor Juan Carlos Celedón, trabajando desde Estados Unidos, ha desarrollado algunas investigaciones en Costa Rica, que las mostraremos porque fue pionero en el Caribe, en el campo este. Pero en particular lo que veíamos en ese momento era una disimilitud muy grande entre los resultados de un primer mundo de países estacionales con los resultados de algunas investigaciones que se habían hecho en el cinturón del trópico. Teniendo en cuenta que Colombia en particular tiene un impacto muy grande en términos de carga epidemiológica de estos tres grupos que vamos a revisar hoy de entidades: cáncer, sobre todo cáncer de próstata, cáncer de colon y cáncer gástrico; enfermedades autoinmunes, en particular artritis reumatoidea y lupus eritematoso sistémico; y diabetes, no solamente tipo 1 autoinmune de la infancia, sino también diabetes del adulto, así también como en las enfermedades alérgicas, en donde estamos compartiendo con Brasil las prevalencias e incidencias más altas de estas enfermedades. Nos llevamos a la tarea de hacer estas incursiones de investigación y caímos entonces en el campo fundamental de la investigación básica aplicada. Todos sabemos que la vitamina D en particular es una fosfoproteína de 427 aminoácidos, ¿no?, y 48 kilodaltons que se reconocen fundamentalmente con su receptor para luego intracitoplásmicamente activar los fragmentos de lectura o desactivar sistemas genéticos. También sabemos que es una proteína que interactúa fundamentalmente a lo largo de su metabolismo con muchos sistemas metabólicos. La evidencia actual apoya fundamentalmente el concepto que les mostramos en esta transparencia, en donde se considera básicamente que el límite para pensar en deficiencia e insuficiencia de la vitamina D por el Instituto de Metrología de los Estados Unidos es alrededor de 25, ¿verdad?, nanogramos por mililitro. Sin embargo, esto sigue cuestionado, dado que los europeos piensan que probablemente los cambios fundamentalmente ambientales y nutricionales impactan este parámetro y hablan de 35, y los asiáticos hablan probablemente de 30. Así que la polémica sobre este concepto todavía persiste. Y lo llamo aquí a la reunión porque resulta que es muy importante para poder nosotros abordar básicamente el resto de los fenómenos que están asociados a fisiopatología de las diferentes entidades de las cuales hablamos. Un trabajo que realmente revolucionó esta información fue el trabajo que hizo el CDC, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, por allá por los años 79, en donde ellos encontraron básicamente que el 61% de los adolescentes de los Estados Unidos estaba presentando una deficiencia de vitamina D, ¿no? Esto realmente tuvo un impacto epidemiológico y en salud pública grandísimo y ha generado alrededor de 14 líneas de investigación en el momento actual en los Estados Unidos, ¿no? Y
Otro concepto importante fue que esta prevalencia estaba fundamentalmente en adolescentes caucasoides y en afroamericanos, concepto que realmente generó inmediatamente una gran pregunta científica, y era por qué, si nuestra proteína fundamentalmente tiene dos fuentes naturales de producción, que es la dieta y la exposición, ¿verdad?, de precursores de la vitamina del calcitriol en la piel por efecto del sol, este grupo tenía ese problema también. Pues los caucasoides vaya y venga, porque desde la migración de los africanos del subsahara hacia Europa septentrional y Europa central, pues mostró básicamente el cambio de piel y posteriormente la pérdida de muchos fenómenos asociados a genes que contribuyen a la expresión de la melanina y de la estructura de la piel. Pues podría explicar lo que pasaba con los caucasoides, mas no con los africanos. De tal manera que los bioquímicos y los inmunólogos se dedicaron básicamente a estudiar por allá por la década de los años 2000, 2005, realmente profundizar la información que se tenía, y se encontró algo muy interesante, y es que estas dos vías confluían en el hígado, y en particular, ¿verdad?, que en el hígado fundamentalmente el colecalciferol, por efecto de la 25-hidroxilasa, se convertía fundamentalmente en una proenzima que al llegar al riñón y por efecto de la 1-alfa hidroxilasa se convertía básicamente en el calcitriol activo y eficientivo. Ya para esa época, en Asia y en Europa, habían iniciado los primeros estudios asociando diabetes tipo 1 y la enfermedad renal con la presencia de deficiencia de vitamina D. Y a su vez, en particular, también se estaban dando los primeros estudios relacionados con el impacto de la vitamina D en el sistema inmunológico. Posteriormente, para los años 2008, los estudios llevados a cabo a nivel mundial generaron básicamente los famosos comités de expertos de la OMS, y también pues se generaron básicamente las mesas de trabajo en las 3 academias más importantes que trabajan alrededor de la inmunología, entre ellas la Europea de Alergia e Inmunología Clínica y la Academia también Americana de Alergia e Inmunología Clínica. Y después de hacer un análisis total de lo que estaba sucediendo, se encontró definitivamente suficiencia y evidencia, ¿verdad?, científica para pensar que todos estos fenómenos evidenciados en el laboratorio eran una realidad. Hay muchos, pero yo quisiera resumir comentándoles que desde la activación de las células dendríticas con la participación de la inmunidad innata, la vitamina D está allí participando en la maduración y la migración de las células dendríticas y convirtiendo básicamente en un feedback fundamental la conversión de las células CD4 en células FOXP3 positivas, CD4 positivas, reguladoras, así también como la disminución de estas dos citocinas proinflamatorias, IL-23 y TH17, importantes en los procesos fisiopatológicos de este grupo de entidades. Llama la atención que se concluyó también que modulaba fundamentalmente la producción de IG in vitro y la diferenciación de células plasmáticas. Todo esto ha sido evidenciado en el laboratorio clínico, no solamente por estudios de tipo asociativos y funcionales, sino hoy fundamentalmente utilizando la ómica, en particular la proteómica ha mostrado fundamentalmente que todo esto es cierto. Y el impacto que se tiene es importantísimo. En esta transparencia yo resumo fundamentalmente lo que nos interesaría evaluar como marco de referencia para lo que les mostraré que se sabe hoy en día y lo que nosotros en el Caribe hemos encontrado. En particular,
La vitamina D tiene un importante impacto en el músculo liso bronquial pulmonar. Allí inhibe la síntesis de liberación de citocinas proinflamatorias. Pero algo muy importante es que disminuye el proceso inflamatorio, que desde el punto de vista bioquímico y fisiológico, ¿verdad?, tiene dos referentes. Uno, el óxido nitroso, y lo otro, los RANTES, es decir, aquellas proteínas que tienen la particularidad de quemoatracción sobre células proinflamatorias, en particular eosinófilos y linfocitos. Y resulta que hoy en día se sabe que la vitamina D modula básicamente la producción del feno, es decir, del óxido nítrico, un importante referente de inflamación a nivel bronquial. Pero a su vez tiene un impacto muy importante en la síntesis y en la modulación de los genes de estas metaloproteinasas, importantísimas en el cambio que se da fisiopatológico sobre el bronquio del paciente asmático. Importante también evaluar básicamente lo que se sabe sobre estas células mastocitos y células T reguladoras, que juegan un papel importantísimo, ¿no?, en el proceso final de la cascada inflamatoria del asma bronquial. Inhibe la vitamina D la diferenciación, la maduración y el homing de estos mastocitos a nivel del árbol traqueobronquial. Pero además, algo muy importante a tener en cuenta es, como ustedes ven, regula estos mecanismos de modulación e interdicción celular entre las diferentes células, como es la vía del CD40 y la vía del CD80. Y mejora la síntesis de esta interleucina, que ustedes saben es supremamente importante en los procesos, específicamente en los procesos fundamentalmente de modulación negativa de la cascada inflamatoria de este tipo de patologías. Para poder, pues, estar entendiendo lo que sucede a nivel de los cambios de un solo nucleótido que se asocian a estas patologías, y pues en honor a la presencia de nuestros estudiantes, he querido recordar algunos conceptos, como el hecho de que las variaciones en la secuencia de ácido nucleico que se pueden entender como polimorfismos genéticos son aquellas que se absorban en más del 1% de la población del mundo en diferentes grupos étnicos. Por otro lado, sabemos que los SNP, el polimorfismo de un nucleótido único en el momento actual, se considera que es fundamentalmente el referente para asociarlo, ¿verdad?, a la alteración funcional del producto del gen asociado a la entidad, o también a la producción del mismo fenotipo de estos individuos. De todas maneras, es importante recordar que nosotros tenemos 4.200 millones de pares de base en el DNA genómico, y que por cada 1.000 pares de base tenemos un SNP, por lo cual se calcula que existen al menos 4 millones de SNPs. Y que los SNP pueden estar localizados en regiones codificadoras, pero también pueden estar asociados en otros sitios, incluso en intrones, que juegan hoy en día un papel importante en la conceptualización de fenómenos desconocidos asociados a expresión funcional o a modulación negativa, ¿verdad?, a nivel de la proteómica y por consiguiente de la función de la proteína que esté asociada al gen que participa en la carga genética de la enfermedad. Para que un SNP realmente contribuya a una enfermedad, además de alterar la función o la expresión del producto génico, debe ser fundamentalmente un SNP que tenga un poder en el log, ¿verdad?, un poder estadístico muy adecuado que establezca esta asociación, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, debe ser un SNP que muestre básicamente en modelos experimentales el cambio en el producto o el cambio en la fisiopatología de la entidad. Cayendo en el gen del BDR, debemos recordar que está en el brazo largo del cromosoma 12, que tiene básicamente, comprende una región de 100 kilodaltos, y que de esos 100 kilodaltos básicamente solo 4.6 son los que codifican para la proteína.
A su vez, básicamente, tenemos que recordar que esta proteína, básicamente, tiene 420 aminoácidos con 2 dominios, uno que se une al ADN y otro al ligando, o sea, al calcitriol. Por otro lado, tenemos que recordar que el polimorfismo del gen BDRL presenta una marcada variación. Los estudios en diferentes poblaciones étnicas han demostrado que hay más de 14 SNP, de los cuales en particular aquellos que están asociados a patología en el humano están ubicados entre los exones 8 y 9. En el momento actual, de esos 14 o más SNPs que les acabo de comentar, 4 han sido validados en diferentes estudios a nivel de todo el globo terráqueo, en poblaciones asiáticas, europeas, caucásicas, anglosajonas y en poblaciones multiétnicas de Brasil, México y Costa Rica y recientemente en nuestras poblaciones. Esos son los 4 SNPs que vemos aquí, el FOC1, APA1, BSM1 y TAC1, que derivan de su nombre porque inicialmente fueron aislados e identificados a través de técnicas de RFLP y la utilización de enzimas de restricción, y de acuerdo a la enzima que se utilizaba, así aparecieron los nombres en la literatura. También tenemos que tener claro el concepto de las enfermedades crónicas, que desde el punto de vista genético y genómico se denominan enfermedades complejas. Estas enfermedades complejas en particular hoy en día se han asociado fundamentalmente a SNPs, a muchos SNPs en el momento actual. Hoy en día en la era de la ómica, nosotros vemos básicamente la absoluta necesidad de validar los resultados de las 2 últimas décadas de la genética, incluso de la genómica, porque los SNP han cambiado fundamentalmente el concepto y la visión fundamental de cómo todos los fenómenos alrededor del ADN y el inicio de la activación del fragmento de lectura y de la activación y negación del gen son importantes en este tipo de problemas. Por otro lado, tenemos también que tener claro algo muy importante, y es que la composición genética, la estructura genética de los humanos en los últimos 50 años básicamente se ha concretado y se ha demostrado que es totalmente diferente entre grupo étnico y grupo étnico, al punto de que todos sabemos que hoy en día se está prácticamente cuestionando la presencia de las razas a nivel del globo terráqueo. Por esa razón es que las enfermedades básicamente tienen que ser estudiadas desde el gen. Desde el gen, las enfermedades tienen que estar estudiadas hasta el lecho del paciente. Y aparece entonces lo que se denomina la medicina translacional, la medicina que lleva la información del gen al paciente, en la cual la investigación básica aplicada, ¿verdad?, no solamente anteceden, sino que son la base y la fundamentación de todo lo que sabemos hoy en día de este tipo de enfermedades complejas asociadas a carga genética. Entonces, resulta que tenemos que nosotros, los colombianos, que somos una de los grupos poblacionales multiétnicos más complejos de estudiar, ¿no? Nosotros siempre habíamos dicho que somos la sumatoria de tres grandes estructuras genéticas, pero en el momento actual ya ese concepto incluso hay que considerarlo que es posible que cambie en los próximos años a raíz precisamente de los estudios exómicos que venimos haciendo algunos grupos en Colombia en particular. Pero lo importante de esto es que debemos decir que nosotros tenemos la obligación de ahondar en la estructura genética de nuestras poblaciones, y que además de ser un país de regiones, somos un país en donde la carga genética difiere de los diferentes grupos y comunidades dentro de Colombia. Hace 20 años, cuando iniciamos con Gloria y otros más en Colombia, apoyados por profesores como nuestro mentor, el doctor Edmond Yunis, decíamos que éramos fundamentalmente en el Caribe más afrodescendientes, ¿verdad? Pero sabemos hoy en día que ese grupo del Caribe colombiano tiene subgrupos a su vez muy definidos
en donde esa carga genética varía en términos de porcentaje. ¿Y qué decir de Antioquia o qué decir de la meseta cundiboyacense o de los señores del suroccidente de Colombia? Así que esto es muy importante para poder entender salud pública y tomar decisiones en los próximos 3 décadas en este país. Así que la genética molecular, la ómica en particular, tiene un espacio muy grande en nuestra investigación. Bien, entonces miren esto que es importantísimo. En el año 2012, en particular, se hace entonces un consenso y se llega a entender básicamente muchos impactos y modulación que tiene esta enzima, esta hormona, en entidades complejas como el asma, el enfisema pulmonar obstructivo crónico y las enfermedades autoinmunes. Tres patologías con una carga genética y 3 patologías con una evidencia epidemiológica de impacto negativo en salud pública en este país. Les recuerdo, asma bronquial tiene una prevalencia en Colombia acumulada de 12.7, siendo Barranquilla la segunda ciudad del país con mayor prevalencia, 17.5 después de Medellín. COP, o sea, enfisema pulmonar obstructivo crónico en prevalencia en Colombia de 12.5%, siendo el Caribe y en particular Barranquilla de las ciudades que más alto tiene la prevalencia, 13.2%. Y las enfermedades autoinmunes ni se diga. Nosotros tenemos, el doctor Aroca viene trabajando hace mucho rato y ha demostrado que la región que más lupus eritematoso tiene en Colombia es la región Caribe. Así también como que la artritis reumatoidea está ocupando el cuarto puesto, artritis reumatoidea del adulto, en Colombia, prevalencia en el Caribe colombiano. Algo tenemos que tener, algo debe estar sucediendo en particular. Bien, hablemos un poco de las 3 entidades porque es muy importante que las revisemos. Una de ellas es el asma bronquial, es una enfermedad genéticamente heterogénea, compleja, poligénica y multifactorial, muy difícil de abordar, y que la vitamina D y su receptor están relacionados con el asma desde una base genética. Eso ha sido revisado en la literatura y hay mucha publicidad, mucha publicación al respecto. Pero por otro lado, es importante también entender básicamente que el estudio de los polimorfismos de un solo nucleótido ha aclarado un concepto que lo estaremos revisando a lo largo del resto de la charla, y es que la disimilitud entre los estudios que se han dado, ¿verdad?, vuelve a considerar que es necesario tener nuestra propia información. Estas entidades, rápidamente recordar el impacto negativo que tienen en salud pública, ¿no? Son enfermedades crónicas con una alteración en la calidad de vida, los costos sociales y económicos son muy altos y recientemente se ha hablado muchísimo de estas patologías desde el punto de vista costo-beneficio, costo-oportunidad, es decir, lo que hoy en día se habla de la farmacogenética y la farmacoeconomía, ¿no? Esta transparencia trata básicamente de hacernos ver cómo la deficiencia de vitamina D básicamente podría explicar hoy en día el boom de estudiar básicamente asma bronquial como un problema de salud pública mundial, ¿no? Y es que la deficiencia de vitamina D en el primer mundo, ¿no?, ha impactado realmente la prevalencia y juega un papel importante hoy en día en lo que se llama actualmente la hipótesis de la higiene. Es otro factor de riesgo, otro factor que está explicando básicamente el problema del impacto que hay en salud pública de las enfermedades alérgicas, en particular en el asma bronquial. Porque la deficiencia produce inflamación, ya lo vimos, de las vías aéreas, está asociada a falta de respuesta a los esteroides, que son la piedra angular del tratamiento del asma bronquial, ¿verdad? Y genera más obstrucción de la vía aérea por la producción del feno y la disminución en la síntesis de metaloproteinasas. Así que esto realmente hoy en día son campos de investigación permanentes en el momento actual.
Veamos rápidamente lo que hay en la literatura. Yo siempre que converso con ustedes, con todos los estudiantes y con mis amigos, digo algo que me enseñó una de mis colegas, y es que uno cuando va a presentar una conferencia escoge aquellos artículos que más le interesa a uno presentar en el auditorio. Así que yo escogí de la cantidad que existen estos, pero en particular quise mostrarles que desde el año 2009, básicamente, en el hemisferio nuestro americano, aparece básicamente entonces producción de nuevo conocimiento, y es cuando básicamente el grupo de Soto Quirós se asocia con el Channing Lab de Harvard, a través de Juan Carlos Celedón, y ellos hacen la primera descripción de lo que pasaba con la vitamina D en asma, y encuentran que realmente lo que hay es insuficiencia. Ojo, hay insuficiencia, no hay deficiencia. Paradigma número 1, ¿verdad?, en el cual pues nos vemos desde ese entonces, y que esta insuficiencia sí se asociaba básicamente con los biomarcadores de alergia y severidad del asma, es decir, la sensibilización a alérgenos y todo lo que hemos hablado, feno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, en el año 2013, fundamentalmente, entonces, concluyen otro grupo de investigadores, también en Costa Rica, que lo que existe es insuficiencia, validando lo que en el 2009 se había encontrado, ¿no? Y que los niveles más bajos de vitamina D se asociaban particularmente con gravedad del asma. De allí en adelante hay pues más de 800 artículos en la literatura, pero lo importante es que se va validando en particular, ¿no?, lo que inicialmente estos investigadores demostraron, y es que los niveles séricos suficientes de vitamina D están asociados con un menor riesgo de morbilidad en esta entidad, ¿no? Y que además de eso, los niveles suficientes de vitamina D no estaban relacionados con la protección a la rinitis alérgica en pacientes atópicos. Primer, entonces, duda y cuestionamiento, pero que los niveles deficientes de vitamina D se asociaron a una mayor prevalencia en estos individuos. Bioquímica y molecularmente, hoy en día la pregunta está descrita y está resuelta parcialmente, y se dice que lo que sucede es que no solamente es la vitamina D, sino que la vitamina D se encuentra a lo largo, ¿verdad?, de su deambular por el metabolismo y la economía corporal, con fenómenos interesantes como el polimorfismo que tienen las proteínas de unión y de tránsito de ella hacia el núcleo, pero a su vez también los polimorfismos que ejerce el BDR como receptor para ella. Y por otro lado, que las uniones fundamentalmente entre vitamina D y ese receptor intracitoplasmáticamente, ¿verdad?, generan básicamente cambios de la proteína tridimensionales que particularmente activan o desactivan, ¿verdad?, genes, y entonces generan básicamente una serie de cambios que podrían explicar e impactar el producto final. De tal manera que eso ha generado una línea de investigación muy grande en el momento actual con esta serie de nuevas variables para estudiar este fenómeno. Aquí hay otra cosa interesante que mostrar, y es que los niños asmáticos en este estudio, que fue una revisión sistemática publicada en el 2017, miren ustedes, que dice que la prevalencia de deficiencia de vitamina D varió de un país a otro. Este estudio, esta revisión sistemática, es un metaanálisis hoy en día, una piedra de oro, pues reunió básicamente alrededor de unos 200 estudios. Y la conclusión es esa, varía de un país a otro. Por otro lado, los niños asmáticos que fueron estudiados tuvieron niveles significativamente más bajos en comparación que los niños no asmáticos. Y algo también importante es que la vitamina D básicamente se asocia, ¿verdad?, con la incidencia de asma, ¿no?, con la alteración de las funciones pulmonares y con el control del asma con el tratamiento de los corticoides. Caemos entonces en el campo de la asociación de los SNP del BDR, ¿no?, con el asma, y hay dos trabajos interesantes, pioneros, que son estos dos trabajos, uno de los canadienses, ¿verdad?, que muestra fundamentalmente que ya había asociación en su grupo con uno de los SNP, fundamentalmente el FOC1,
Y este trabajo pionero, básicamente en Europa, en donde el profesor Weiss básicamente demuestra también con su grupo de investigadores que existe una asociación para ellos, para los anglosajones, básicamente la asociación que habían descrito en ese momento fue el BCM1. Posteriormente, entonces, los egipcios hacen un estudio interesante y encuentran que ellos, básicamente, la asociación está con FOC1 del BDR, ¿no?, que está implicado en la susceptibilidad del asma. Y nuevamente aparece otro estudio, ¿no?, más o menos para la misma fecha, en individuos tunisianos, que muestra básicamente que siendo, ¿verdad?, poblaciones de regiones muy similares en idiosincrasia y cultura, ¿verdad?, encuentran resultados totalmente diferentes. No encontraron una asociación de los SNP con los niveles séricos de vitamina D en particular, y no encontraron asociación, ¿no?, con la asociación de los SNP de BDR con el asma bronquial. Aparece posteriormente otro estudio importantísimo en el año 2015, ¿no?, en adolescentes de Chipre, que muestra básicamente que el genotipo para ellos fue el TAC1. Miren ustedes entonces la gran diferencia de los hallazgos en diferentes subpoblaciones. En el año 2017, posteriormente, un estudio de casos y controles muy interesante, ¿no?, que se lleva a cabo fundamentalmente en población serbia, encuentra que los genotipos FOC1 en particular son los que se asocian, y que el lot score, ¿verdad?, en los desequilibrios de ligamiento se observa fundamentalmente para BCM1 y TAC1 en particular. Pero ellos no encuentran asociación con la severidad ni con la respuesta a tratamiento. Posteriormente los chinos hacen un estudio y encuentran que todos están asociados, básicamente todos los SNP están asociados con la susceptibilidad a el asma bronquial. En el año 2016 se hace entonces otro metaanálisis muy importante, metaanálisis que básicamente refleja la situación a nivel mundial, y encontramos algo muy importante, y es que se concluye que el polimorfismo APA1 se asocia con asma infantil en los asiáticos, pero que es el FOC1 el que se asocia en población caucásica, y que el polimorfismo del BCM1 marginalmente está asociado al asma infantil en población caucasoide. Y no existe realmente suficiencia estadística para asociar el polimorfismo del TAC1 básicamente con el asma infantil. Por otro lado, un estudio de casos y controles del 2017 también nos muestra fundamentalmente que existe una asociación entre la vitamina D y el FOC1, específicamente el alelo C del FOC1, ¿no?, lo cual valida resultados previamente presentes. La conclusión hasta ese momento era que vitamina D y asma podían visualizarse con estos dos consensos. Los estudios de población muestran datos inconsistentes sobre la correlación de niveles séricos de vitamina D y asma debido a la naturaleza heterogénea de la enfermedad y a diferentes variables de confusión, entre ellas la carga genética de las poblaciones estudiadas. Y que la evidencia epidemiológica sugiere que deficiencia de vitamina D sí está relacionada con la morbilidad de la enfermedad. ¿Y qué pasa con las enfermedades autoinmunes? Bueno, las enfermedades autoinmunes, ustedes saben, cada vez son mucho más complejas de entender, pero además de que son mucho más complejas de entender, las enfermedades autoinmunes representan un problema de salud pública mundial. Revisemos rápidamente algunos conceptos que son muy importantes en honor a nuestros estudiantes. Y es que estas enfermedades autoinmunes terminan por una alteración, ¿verdad?, de la tolerancia inmunológica. No solamente la tolerancia inmunológica periférica, sino también la intolerancia inmunológica central. Y algo que tenemos que recordar es esto. Miren ustedes, alrededor de 90 casos por 100.000 personas se presentan de enfermedades autoinmunes en el mundo, ¿no? Y que la prevalencia es del 3% en la población en general. Estas cifras no son realmente para desconocer. Por otro lado, es una enfermedad, el LES es una de las enfermedades más impactantes dentro de estas enfermedades, y nadie discute su carga genética y su heredabilidad. Pero esto es importante, componentes multifactoriales como influencia hormonal y factores ambientales
conllevan a caracterizarla como un prototipo de una enfermedad compleja, multigénica y multifactorial. Los estudios llevados a cabo por el profesor Aroca y por el profesor Iglesias, en los cuales nuestro grupo ha participado, hemos mostrado que Colombia realmente es una olla de investigación para esta entidad, ¿no? Y que el Caribe colombiano está impactado realmente por la carga económica, la calidad de vida y los costos del tratamiento de este tipo de patología. La incidencia básicamente de la entidad entonces es muy alta para Colombia, y lo más difícil y grave es esto que ustedes ven aquí, ¿no? El impacto que tiene en población pediátrica, ¿no? Se asocian básicamente con patologías y genera fenómenos como el síndrome de poliautoinmunidad o el síndrome básicamente llamado autoinmune múltiple, que generalmente termina asociado a diabetes o artritis o a síndrome de Sjögren o otras patologías. Bien, ¿qué se sabe de vitamina D y lupus? Bueno, voy a tratar de resumirlo, ¿sí?, en honor al tiempo. Y todo comenzó en el año 1979, cuando básicamente se encontró que existía una deficiencia de vitamina D, pero solamente fue un estudio anecdótico de 12 adolescentes con lupus, ¿no?, en donde se encontró que 7 de ellos tenían una disminución de la vitamina D. Más adelante, en el 2016, se demuestra fundamentalmente que con un trabajo mayor de un caso control, ustedes ven una relación 1-2, se encuentra básicamente que con variables, ¿verdad?, asociando vitamina D y todas estas variables, se encuentra que los pacientes caucasoides de origen europeo tenían niveles significativamente más bajos que los controles, hablo de pacientes lúpicos. Posteriormente se encontró también en general que el 67% de estos pacientes tenían niveles de vitamina D3 menor en los pacientes de origen africano, estudio que llevó a cabo grupos londinenses en el África Central. Vean ustedes, nuevamente se validan conceptos que ya habíamos visto. Y así a lo largo de las 2 últimas décadas se han llevado a cabo estudios interesantes, entre los cuales resalto este de Brasil, por aquello de que fue hecho en 2 grupos poblacionales que fueron Río de Janeiro y Sao Paulo, y se encontró esto que ustedes ven aquí básicamente, que en pacientes con LES, ¿no?, fundamentalmente había, ¿no?, una insuficiencia de vitamina D3 en el 37.7% y solo una deficiencia en el 8.2% en particular, ¿no? Un metaanálisis que se llevó a cabo en el año 2012 muestra fundamentalmente esto, interesantísimo, que es FOC1, nuevamente el que aparece, ¿no?, después del BCM1 y FOC1 en asocio con la eficiencia de vitamina D en pacientes con lupus. Los autores encontraron también que era el alelo B el más frecuente del BCM1 que tenía significancia estadística. Los resultados con FOC1, ¿verdad?, no fueron significativos en grupos poblacionales de América. Con este background, entonces, nosotros nos adentramos en estudiar estas 3 entidades, el asma bronquial, la urticaria crónica y el LES. ¿Por qué ubicamos urticaria crónica como un link, como un puente entre estas 2 patologías? Porque urticaria crónica ha tenido un disparo en la incidencia y la prevalencia en el mundo. Porque urticaria crónica hoy en día se entiende como una enfermedad autoinmune. La urticaria crónica no es una enfermedad alérgica, es una enfermedad autoinmune. Actualmente se sabe que son más de los 205 autoantígenos que se han podido demostrar por el laboratorio presente en el suero de estos pacientes. Y también se ha podido demostrar que existen fenómenos de autoinmunidad no solamente en el tiroides y en la piel, sino también a nivel de otras vísceras, ¿no?, en donde realmente parece ser que se dan los llamados targets de autoinmunidad en estos pacientes. Entonces quisimos ver básicamente cómo se comportaban nuestros pacientes, y hasta el momento solamente tenemos un estudio piloto que les vamos a mostrar, pero que resulta muy interesante. Un trabajo que llevamos a cabo recientemente, publicado por el grupo, mostró aspectos muy interesantes de nuestro Caribe colombiano, ¿no? Este es un trabajo que hicimos en 4 ciudades de Colombia, ¿no? Y este trabajo básicamente lo que quiso mostrar fue establecer la asociación de los niveles de vitamina D con la respuesta
de biomarcadores en alergia, en asma alérgica, ¿no? IgE en niños. Miren ustedes, es un trabajo descomunal, un trabajo de muchas horas de trabajo de todo este equipo, en donde estudiamos 1.340 niños, 1.340 niños, 687 asmáticos y 653 controles. Básicamente, y lo que encontramos en particular es que, nuevamente, como los señores de Costa Rica, nosotros no tenemos deficiencia de vitamina D. Nosotros tenemos insuficiencia de vitamina D asociada a esta patología, pero algo muy importante también es que nosotros en particular, ¿no?, tenemos una nutrición totalmente diferente a los que tenemos en otros sitios. Y esto fue lo que se hizo, un diseño en donde realmente intentamos tener por la población de cada ciudad un N representativo. Ven ustedes que Barranquilla tiene 426, Cartagena 331, Santa Marta 296, etc. Y en particular hicimos algo muy interesante, trabajamos con poblaciones marginadas porque supuestamente, ¿verdad?, desde el punto de vista epidemiológico íbamos a encontrar deficiencias, dado de que mala nutrición, ¿verdad?, en particular, exposición al sol y otra serie de factores causales podrían posiblemente mostrar resultados asociados a deficiencia. Pero resulta que nos llevamos la sorpresa de que no había deficiencia y que la mayoría de los grupos controles, vean ustedes las líneas de color aquí azules, no se ve bien, pero bueno, aquí diríamos las más oscuras, representan los controles y las líneas más claras son los casos. Y ustedes ven que los controles en la mayoría de las ciudades están muy, muy por encima de los valores esperados. Pero a su vez, vemos nosotros también que los pacientes que fueron estudiados no tuvieron deficiencia de vitamina D, ¿no? Ninguno de los pacientes tuvo deficiencia de vitamina D. Nos fuimos entonces a mirar cuáles eran los resultados, en verdad, en población sana, y vean ustedes interesante lo que encontramos. En escolares sanos, entre comillas, nuestros de 5 a 11 años de edad, de población de Barranquilla, ¿no?, encontramos básicamente que los niveles estuvieron en esta población en niveles normales. Algo a resaltar es esto: a los 8 años encontramos el acné. Vean ustedes, la mayor concentración se encuentra a los 8 años, luego decae hasta los 9 años y se mantiene posteriormente en niveles normales. En adultos hicimos lo mismo, revisamos qué era lo que teníamos en la población control y vean ustedes lo interesante, tampoco hay en adultos sanos insuficiencia ni deficiencia a lo largo de los diferentes grupos etarios, ¿no? Aún en individuos por encima de 80 años encontramos valores normales. Algo a mirar en detalle es que el acné lo encontramos entre 50 y 59 años de edad. Cuando vimos este análisis por grupos poblacionales, miren ustedes lo interesante del asunto. Esto está hecho en adultos sanos, ¿verdad? Y vean el comportamiento por género, ¿no? El género femenino tiene algo interesante, y es que en edades entre 50 y 70 años baja muchísimo su concentración, lo ven aquí, baja muchísimo su concentración, pero no cae por debajo, ¿verdad?, de los parámetros de deficiencia. Y en los sujetos de género masculino, básicamente hay un plató, pero hay una línea continua que muestra básicamente que la concentración es similar. Y esto es básicamente lo que sucede en los adultos. Teniendo en cuenta eso referente, entonces analizamos población pediátrica nuestra, y lo que encontramos básicamente, esto es población pediátrica de Barranquilla, ven, son 500 niños que se estudiaron básicamente, y entonces ustedes ven que no hay deficiencia, ¿no?, y que la suficiencia comparada con la insuficiencia nos da un P altamente significativo, mostrando que el fenómeno básicamente se repite. Lo que hay en nuestros pacientes es una insuficiencia en un porcentaje del 20% fundamentalmente.
Y la asociación de los SNP en asma bronquial pediátrica nuestra no mostró, como lo han mostrado otras poblaciones de cinturón tropical, de cinturón del trópico, en otras latitudes también y en otros países, no mostró asociación, con ninguno de los polimorfismos de nuestros niños, ¿no? Ustedes ven ahí que la P, la significancia, muestra que no hay una asociación. Yéndonos a lupus, entonces nosotros lo que encontramos en el lupus fue esto, ¿no? Comenzamos por estudiar aquellos pacientes con lupus que no tenían daño renal. Y vean ustedes nuevamente el mismo fenómeno, ¿no? Tanto los casos como los controles tienen básicamente niveles normales. Pero además, algo interesante, los casos tienen niveles superiores a los controles, básicamente. Esto lo llevamos y lo presentamos en diferentes congresos y ha sido sujeto de interés para muchos otros grupos. Las concentraciones de vitamina D en individuos con lesión renal, con nefritis lúpica, la más frecuente, que es la clase 4, básicamente nos muestra el mismo modelo. No hay deficiencia de vitamina D. Y en niños con nefritis lúpica, el anterior fue con adultos, también encontramos el mismo modelo. Lo cual básicamente no puede haber sido una serendipia, sino una validación de cuál es realmente el comportamiento de nuestra población. Veamos algo interesante con respecto a la asociación del locus BDR con LES en pacientes sin daño renal. Ven ustedes aquí que solamente encontramos algo, y es que la asociación tiene significancia estadística con FOC1, validando lo que se había demostrado a nivel internacional con otras poblaciones étnicas. Y en cuanto a la frecuencia haplotípica del BDR con la asociación de vitamina D, no encontramos del haplotipo con la concentración ninguna asociación. Por otro lado, ¿no? Vemos aquí algo muy importante, y es que la asociación de los haplotipos del BDR en nefritis lúpica nos muestra algo interesante, que este haplotipo básicamente tiene significancia estadística, ¿no? Y esto es importante porque este bloque de DNA podría ser básicamente si lo validamos con un N mayor y con poblaciones similares a las nuestras, podría ser un biomarcador de diagnóstico muy temprano de la entidad. En cuanto a urticaria, ya para aterrizar en los momentos finales de la presentación, quiero mostrarles este trabajo. Es un trabajo piloto. Hicimos un trabajo en el cual incluimos 50 pacientes con urticaria crónica recurrente, urticaria crónica espontánea, versus 100 controles. Y lo que vemos nosotros aquí en particular, ¿no?, es que tampoco hay deficiencia, hay insuficiencia, ¿verdad? Pero importante mostrarles a ustedes que la insuficiencia sí es un marcador que se mantiene a lo largo de los pacientes que entraron en este grupo poblacional y en este estudio. Y en cuanto a los SNP en urticaria, encontramos algo muy interesante, y es que aquí ustedes ven que para FOC1, tanto para los genotipos como los alelos, hay significancia estadística, pero también la hay para TAC1, ¿no?, y lo hay para APA1 en algunos alelos y en algunos genotipos. Y esto es interesantísimo, lo que estamos viendo aquí. Y es que para asma, ¿verdad?, los haplotipos no mostraron ninguna significancia estadística, mientras que para urticaria encontramos 3 bloques de DNA asociados como haplotipos, básicamente asociados a la presentación de la entidad. Cuando fuimos a ver el fenómeno de desequilibrio de ligamiento para asma y para urticaria, encontramos que sí existían bloques. En el caso básicamente de asma, teníamos para estos 3, que son el FOC1, el TAC1 fundamentalmente, y el BCM1, presentándonos un bloque con muy significativo, y que para urticaria básicamente teníamos 2 de ellos también asociados, lo cual nos obliga a considerar y a hacer un trabajo mucho más grande con un N mayor para validar estos resultados. Por esa razón, nosotros pensamos que en el caso del lupus
podríamos llegar a encontrar biomarcadores que pudieran ser utilizados en biología molecular como pronósticos de este tipo de problemas. Y en particular, pues los resultados que nosotros les mostramos muestran que no tenemos realmente el mismo comportamiento de países estacionales ni países del primer mundo. Como conclusión, nosotros queremos dejarles estas inquietudes de nuestros resultados. Que la vitamina D demostró unas asociaciones variables con todas las 3 enfermedades estudiadas. Que la población de estudio presentó una prevalencia relativamente baja de insuficiencia de vitamina D. Más del 80% de los casos estudiados presentan concentraciones séricas suficientes. Concentraciones séricas suficientes, ¿no? Ven ustedes que las concentraciones séricas están entre 30 y 100 nanogramos por mililitro. Sin embargo, el comportamiento de este heterolípido entre los endotipos estudiados para nefritis lúpica y lupus sin nefritis, básicamente lo único que nos mostraba era lo común, una suficiencia de esta hormona. Y estas son básicamente las instituciones que nos han ayudado a desarrollar este trabajo. Está la Universidad Pablo de Olavide en España, la Universidad de Cartagena, la Universidad Central de Caracas, en Montería, la Clínica Shaima, Colciencias, por supuesto, ¿no? Fundamentalmente. Y este fue el equipo que trabajó y que pues permitió sacar adelante todas estas investigaciones. Muchas gracias. Muy interesante su presentación, nos da las bases fisiopatológicas de 3 enfermedades que usted luego ha estudiado en el laboratorio. Quiero oír comentarios, preguntas, observaciones. Sí, por favor, Sandra. Muchas gracias, doctor, por su presentación. He sabido que los adipocitos expresan receptor de la vitamina D y eso está asociado pues con daño muscular, por ejemplo en el adulto mayor, que causa fragilidad y sarcopenia y fragilidad. Y entonces quisiera saber si usted piensa también que eso está relacionado, podría estar relacionado con lupus, es decir, adipocitos expresando vitamina D que de alguna manera afecta al paciente con lupus. Gracias. Sí, doctora, evidentemente usted tiene toda la razón. Las adipocinas, que son las citocinas producidas por los adipocitos, juegan un papel importante en estas patologías complejas. Nosotros venimos estudiando en lupus, leptina y adiponectina. Y hemos adelantado algunos estudios que nos muestran básicamente que para el caso del lupus no tenemos realmente alteraciones ni asociaciones de deficiencia de estas adipocinas con la entidad. Y en el asma, básicamente, estamos terminando de hacer estos estudios, pero parecería que sí existe en el fenotipo asma alérgica alteraciones en la relación. Para urticaria sí es muy significativo. Para urticaria tenemos que leptina se encuentra baja, ¿no? Perdón, se encuentra alta. Y leptina realmente usted sabe que en este momento es una citocina proinflamatoria muy importante como foco de investigación en obesidad, pero también como foco de investigación en una inmunomodulación negativa que básicamente perpetúa el TH1, el modelo TH1. Así que muy probablemente estos estudios pronto consensuarán que el leptina podría ser un biomarcador de autoinmunidad en los diferentes fenotipos de urticaria. Ese estudio nuestro recientemente lo terminamos, es un piloto, caso control, y lo presentamos ya en la comunidad internacional. Pero estamos terminando ya uno con un N mayor para validar los resultados. Es decir, leptina está elevado. En estos pacientes no hay asociación leptina-vitamina D, la vitamina D se encuentra normal. Y no encontramos realmente tampoco asociación de los SNP de BDR en este grupo de pacientes. Gracias, doctor Egea, por la presentación. Tengo una pregunta. Acá estuvo visitando el doctor Yunis de Harvard el año pasado y él habló sobre la hipótesis de la higiene.
no sé si la tiene clara, pero para los que no la conocen, es sobre la prevalencia de alergias en países desarrollados, donde hay una higiene, el agua es potable, la gente se lava las manos, y en los países como el de nosotros, donde hay extrema pobreza y tal, hay la prevalencia de alergias es menor. No sé si esos números son correctos. Mi pregunta es si está de acuerdo con eso, y si usted ha observado eso, que en la higiene como tal previene, más bien aumenta la incidencia de alergias debido al sistema inmunológico no se compromete o no se utiliza tanto como en la gente que está en un ambiente un poco hostil, lleno de bacterias y virus, donde el sistema inmunológico está activo todo el tiempo. Entonces se controla el tema de las alergias. Y como caso, como evidencia anecdótica, yo tengo 2 hijas, una que nació en Estados Unidos que sufre de alergia y una que nació aquí que no sufre de alergias. Entonces, ahí va la... Sí, su comentario es supremamente pertinente. Nosotros pensamos que la hipótesis de la higiene realmente es muy sólida. Lo que sucede es que cuando tú haces la confrontación de los hallazgos que se han hecho en África por los londinenses, los que se han hecho en Europa por los franceses y los alemanes y también ahora los españoles, y lo que hemos hecho nosotros acá en el Caribe y en algunos otros países, pues realmente nos ponen a dudar sobre algunos aspectos de la hipótesis de la higiene. Hace 2 años, la Organización Mundial de Alergología e Inmunología, la WHO, publicó un artículo supremamente interesante. Fue un panel de expertos en donde Lucho Caraballo, el doctor Caraballo, participó, y la conclusión a la que se llegó fundamentalmente es que es multifactorial el impacto, y que no solamente es el medio ambiente, sino el estilo de vida, comenzando que hace 4 décadas intoxicamos a nuestros niños, todavía los seguimos intoxicando, cuando el pediatra le manda leche de vaca al niño, ¿no?, desde un principio, y terminando con el uso indiscriminado de analgésicos, en particular paracetamol y el ibuprofeno, la disminución en enfermedades infecciosas como la tuberculosis hasta los años 2005, la ausencia de parasitosis en el primer mundo, ¿no?, y la disminución de la parasitosis en nuestros países en economías de desarrollo, en las cuales básicamente eso asociado en particular con la pobreza, la malnutrición fundamentalmente, y la ausencia de los llamados programas de promoción en salud, básicamente hacen mella en estos individuos. Pero para concretar de manera muy diáfana, la WHO y todos los que estamos metidos en esto, pensamos que además de todo lo anterior, fundamentalmente hay un fenómeno interesante. El fenómeno interesante es el fenómeno de la epigenética, ¿no? La epigenética viene a explicarnos a nosotros también, como sumatoria a todo lo anterior, el disparo fundamentalmente de cambios en el producto. Y hoy en día estamos plenamente convencidos que en nuestro medio es mejor, ¿no?, dejar a los chicos para que las lombrices realmente hagan lo que tienen que hacer, y lo mismo que los parásitos intestinales, los protozoos, porque hacer lo que vinimos haciendo hasta los 2005, que era básicamente decirle a la mamá que 2 veces al año había que desparasitar al niño, generalmente produjo una disregulación en la asociación fundamentalmente de lo que es el sistema inmunológico con inmunomoduladores ancestrales como es el Ascaris lumbricoides. Nosotros particularmente venimos trabajando hace mucho rato Ascaris lumbricoides en asma, y fundamentalmente lo que estamos viendo es que sí hay asociación particular. Ya Lucho Caraballo lo ha demostrado hasta la saciedad, ustedes lo oyeron en su conferencia, el doctor Caraballo aquí, y plenamente tenemos la seguridad de que la hipótesis de la higiene sí existe, pero que es diferente cuando usted la enfoca, ¿verdad?, en latitudes pues que no son las nuestras en particular. Sí, al niño hay que ponerle una mascota desde que nace, ¿sí?, eso es verdad. No dársela después que nace, ¿no?
Sí, al niño deja que se coma todo lo que hay en el piso, ¿verdad? Sin tener que ser abusivo con los niños, pero sí hay que dejarlo que se unte, ¿no? Eso está demostrado por los franceses y los alemanes desde los años 1990, en donde mostraron que los niños que vivían en las granjas realmente tenían un comportamiento diferente a los que vivían en la Alemania occidental y oriental y los que vivían en París, ¿no? En donde realmente estos niños se enfermaban más de enfermedades alérgicas, de diabetes y de artritis, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, todo eso es cierto, sí, es cierto que ha cambiado el mundo, que ya los pediatras no intoxican tanto a los niños desde que nacen, ¿no? Y que hay que manejar básicamente entonces promoción y prevención de primer nivel. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Ya yo dejo a mis nietos que hagan lo que les dé la gana. Doctor, o sea, según los artículos que decía que había insuficiencia en la vitamina D en los pacientes con asma, o sea, una posible solución, bueno, según el artículo, sería, como es insuficiencia, o sea, darle vitamina D a esos pacientes para que haya suficiente. Muy importante su pregunta. En este momento están cursando más de 25 protocolos de lo que llamamos nosotros terapia supletoria en medicina clínica, de terapia supletoria de vitamina D en diferentes enfermedades, ¿no? El grupo de Pittsburgh, que es el grupo que maneja nuestro compatriota Juan Carlos Celedón, ya ha publicado algunos resultados y son promisorios. Parece ser que sí, evidentemente la terapia supletoria de vitamina D en asma bronquial pediátrica e incluso en asma bronquial persistente severa corticoide dependiente mejora la calidad de vida y mejora básicamente lo que es el impacto en salud pública, costo-beneficio, costo-oportunidad, porque esos individuos, el número de visitas a urgencia y a consultas ambulatorias disminuye y el número de medicamentos que usa también disminuye. Para lupus todavía no está nada claro, ¿no? Para artritis tampoco hay nada claro. Para diabetes se vislumbra diabetes tipo 1 que sí parece ser que funciona. Si me pregunta a mí, yo le digo que yo sí la uso, ¿no? En particular porque pues tenemos claro de que es un inmunomodulador en particular. Pero es promisorio y hay que esperar que se valide básicamente esta serie de estudios que, como le digo, son alrededor de 15 en el mundo. Pues yo tengo unas observaciones que quisiera hacer. Los estudios que usted mostró de Túnez, Egipto, se encuentran por encima de los 23 grados de latitud norte. O sea que estamos hablando de gente que está expuesta al sol y se supone que esa es una de las razones fundamentales para la deficiencia en los países nórdicos de la deficiencia de vitamina D, pero aquí están expuestos al sol. Tienen condiciones seguramente parecidas a las nuestras y teniendo en cuenta que en vez de tener perros tienen camellos, pero de todas formas la higiene seguramente va a ser parecida. Y sin embargo ellos sí muestran por lo menos la insuficiencia. Entonces allí hay una situación de tipo geográfico que no sería explicable desde un punto de vista de la teoría de nuestras ideas de metabolismo de vitamina D. Y claramente eso nos lleva a otra serie de preguntas. Usted ha contestado algunas, al final nos habla de factores epigenéticos. Qué bueno que de alguna forma se está reivindicando a Lamarck, pero de pronto estamos como dándole explicaciones ad hoc a cada situación que no comprendemos. Por ejemplo, la hipótesis de que las enfermedades crónicas en últimas son enfermedades autoinmunes, basadas en un rezago casi que de tipo
¿cómo se llama? Bueno, no del agente mismo de un complejo antígeno-anticuerpo, sino de lo que pudo haber sido una imagen para la articulación de lo que fue en algún momento un depósito de antígeno anticuerpo, particularmente contra agentes infecciosos del tipo strep. Y eso nos llevaría a explicar absolutamente todo. Por inflamación, la teoría de la inflamación latente, que nos lleva a explicar desde las enfermedades cardiovasculares hasta el Alzheimer. Y claro, para poder explicar eso, entonces le metemos laboratorio y mostramos que efectivamente suben o bajan las interleuquinas, y finalmente decimos, no, eso tiene que ver es con el gene NF-kappa beta, que ese es el que está en la base absolutamente de todo, y sí está en la base de todo, de lo bueno y de lo malo. Entonces, todo esto lo que me lleva es a compartir con los estudiantes un punto que sale muy claro de esta conferencia, y es el hecho de que cada vez que sabemos más, nos queda mucho más por estudiar y por saber. Y el segundo punto, que tiene muchísimo que ver con la misma filosofía fundacional de esta universidad, que es estudiar lo propio. ¿Ustedes ya se dieron cuenta? No es lo mismo los niños que viven en ambiente de camellos que los niños que viven en ambiente de perros y burros, a pesar de que tengan cantidades iguales de sol, refiriéndome únicamente a la vitamina D. Nuestra composición genética es totalmente diferente, o es diferente, no diría totalmente, pero sí es diferente a la composición genética de los niños de los países que podemos hablar de la banda cálida pero no tropical. Y eso obliga a que nosotros estudiemos lo propio, como lo ha venido haciendo el doctor Egea y como nuestro grupo de genética también lo está haciendo. Quiero agradecerle al doctor Egea por esta magnífica conferencia y a todos ustedes, y esperarlos en la próxima sesión de la academia, de la cátedra de la academia, que tendrá lugar el 18 de mayo y será una conferencia dada por el doctor Felipe García, uno de los investigadores en genética más reconocidos del país. Entonces, muchísimas gracias y los espero nuevamente. Y tendremos una conferencia de la Academia de Medicina el 11 de mayo. También los espero en esa conferencia. Buen día y muchas gracias.